¿ya? Número haploide. Y el número haploide lo representamos como N. ¿Ya? N es el número haploide. ¿Ya? Entonces, vamos a ver las poliploidías. Hablamos de poliploidías cuando hay el triple del número haploide. O sea, ¿cuántos cromosomas? El triple del número haploide. ¿Cuántos cromosomas serían? 69, ¿no? 69. Tetraploidía cuando es 4 veces el número haploide. O sea, ¿cuántos? 92 cromosomas, ¿ya? ¿Y existirá algún individuo que tenga 69 o 92 cromosomas? No son compatibles con la vida, ¿cierto? Entonces si los hay, son abortados. ¿Estamos? Entonces, la monoploidía, hablamos entonces de un juego completo de cromosomas, 23 cromosomas, ¿no? N cromosomas, número haploide. Hablamos de aneuploidías, por ejemplo, el síndrome de Down. ¿Cuántos cromosomas tiene el síndrome de Down, señorita? 47, ¿no es cierto? Tiene un cromosoma adicional, ¿cierto? Entonces es una, ¿qué cosa sería? Una trisomía del par 21, ¿no? Lo que significaría una polisomía, ¿no? Una polisomía. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el 45X debería ser una monosomía. ¿Por qué? ¿Qué le falta? Porque solo es un juego, pero agregado a uno más, un formato. ¿Le falta? ¿Qué cromosoma le falta? En este caso, ¿Qué cromosoma le falta? ¿Cuál? ¿44 cromosomas? Claro, ¿qué cromosoma es el que le falta? Un cromosoma sexual. ¿Cuál es ese? El X, ¿no? Por eso es una monosomía, ¿no? Monosomía es cromosoma sexual X, ¿no? Es X. ¿No? Las mulisomías, o sea, los individuos con 44 cromosomas, ¿viven? ¿Habrá algún ser vivo que diga yo tengo 44 cromosomas y soy XX o soy XY? No hay un ser vivo que tenga 44 cromosomas. La naturaleza es muy sabia. El organismo, cuando alberga un feto con malformaciones, trata de eliminarlo, trata de expulsarlo. ¿Por qué? Porque sabe que no van a ser viables, ¿no? No van a sobrevivir. Entonces, se viene lo que se llama las amenazas de aborto, los abortos, ¿no? Espontáneos. En las polisomías tenemos aquel grupo donde hay un aumento o incremento también de cromosomas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del síndrome de Down sería una trisomía. El síndrome de Klinefelter, otra trisomía, ¿no es cierto? Trisomía, porque tiene un cromosoma adicional. ¿Qué cromosoma es el adicional? El X, ¿no? Klinefelter tiene un X adicional. No debería tenerlo, pero lo tiene, por eso es Klinefelter, ¿no? Tenemos, por ejemplo, tetrasomía. ¿Será lo mismo que decir tetraploidía? Empezando porque las palabras son diferentes, pero ustedes tienen que saber qué significa, ¿no? Tetrasomía. ¿Cuántos cromosomas tienen? ¿Cuántos cromosomas adicionales hay en las tetrasomías? 4. Tetra, su nombre dice, ¿no? 4 cromosomas. En cambio, en la tetraploidía es 4 veces el número haploide. Ya, en la tetraploidía es 4 veces el número haploide. Tetrasomía solamente es 4 cromosomas adicionales. Vamos a ver todas estas, después vamos a ver las anomalías estructurales, ¿no? Tenemos las deleciones, inversiones, translocaciones, los cromosomas femeninos, inserciones, duplicaciones y los isocromosomas y también los cromosomas marcadores.
tengo que hidratarme porque se me va la voz, se me apaga la voz, ¿no? Tengo un problema con las cuerdas vocales. Entonces, si sigo hablando y no tomo un poquito de agua, me voy a quedar muda. Afonía. ¿Ya? Entonces, muchas veces los neonatólogos, por ejemplo, cuando ven a un bebé con malformaciones y no saben exactamente qué síndrome es, qué problema es el que tiene, pide a genética hacer un examen. ¿Pero qué le pone? Descartar cromosomopatía. Ya es el término, cromosomopatía. Porque si supiera el médico y dice, este bebé tengo la sospecha que es un caso de síndrome de Down, te puede descartar síndrome de Down. ¿Qué significa? Que hay que hacer un estudio cromosómico para confirmar si efectivamente su diagnóstico clínico es correcto o no. Pero cuando se desconoce qué síndrome podría ser, entonces pone descartar cromosomopatía. Entonces es cuando se empieza a hacer el estudio cromosómico. ¿Para ver qué? Para ver qué hacemos. ¿Qué se hace cuando se hace el estudio cromosómico? ¿Qué es lo que tenemos? Es el cariotipo, ¿no? El estudio cromosómico es el cariotipo. Pero ¿qué es lo que vamos a ver? Ahí está. Entonces, cuando observamos en el microscopio los cromosomas, vamos a ver que hay anomalía numérica. Ya, tenemos que contar, si hay 46, 45, 48 en el lugar. Si hay un exceso de cromosomas, hay que ver qué cromosoma está en exceso. Si hay una disminución, igualmente, ¿no? O sea, vemos anomalías numéricas. ¿Y qué otra cosa vamos a ver? ¿Qué otra anomalía? Estructural. Vamos a ver la estructura de los cromosomas. Si están, cada cromosoma, si tiene las bandas correspondientes. O de repente han habido rearreglos cromosómicos, ¿no? Entonces, para eso se hace el estudio cromosómico y vamos a poder dar un diagnóstico desde el punto de vista cromosómico. No todas las anomalías son cromosómicas. En genética existen los trastornos que se llaman monogénicos, o sea, la mutación de un solo gen que produce algún tipo de alteración. Por ejemplo, la condroplasia es producida por la mutación de un solo gen. Tenemos alteraciones que son multifactoriales, como por ejemplo la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial, la diabetes, la esquizofrenia, ¿no? Entonces son mutaciones de varios genes que son influenciadas por el medio ambiente. Tenemos las alteraciones cromosómicas y también tenemos las alteraciones teratogénicas producidas por agentes externos, ¿no? Entonces, cuando vemos un niño malformado, un bebé malformado, son varias las opciones que hay que ir descartando, ¿no? Cuando son cromosómicas, el feto generalmente tiene múltiples malformaciones, pero cuando es génico, la alteración a veces es una o dos cosas nada más, ¿no? Entonces vamos a ver ahora con detalle, ¿no? Entonces, ¿qué cosa se define como cromosomopatía? Son los cambios que resultan en la alteración de los cromosomas, ¿no? Que se ve de manera visible en el microscopio y se va a ver con aceite de inmersión. Ustedes van a poder visualizar láminas de cromosomas en el microscopio, ¿no? Van a identificar, van a reconocer a los cromosomas para que cuando ustedes lean un paper tengan una idea y recuerden lo que alguna vez estudiaron en genética, ¿no? Entonces, estas cromosomopatías son muy frecuentes en los recién nacidos, aproximadamente del 0.3 al 1% de los bebés que nacen van a presentar algún tipo de cromosomopatía, ¿ya? En los abortos espontáneos, el 50 al 60% de los productos abortados, si se hace el estudio cromosómico al mismo producto, vamos a observar de que tiene algún tipo de alteración cromosómica. ¿Cuál? Generalmente el síndrome de Turner. ¿Ya? En recién nacidos muertos,
también se ha observado que el 5% de los bebés que fallecen, que mueren, la causa es cromosómica, ¿no? Entonces, ¿por qué se producen esas alteraciones? Generalmente se producen por una no disyunción, ¿no? Una no disyunción en meiosis o en mitosis, ¿no? Puede ser en meiosis 1, meiosis 2 o en mitosis. Ahora, estos diagnósticos cromosómicos se hacen a través de varios sistemas. El principal es el sistema de bandas G. Entonces, se toma la muestra de sangre, si es que es sangre, puede ser médula, cualquier célula puede estudiarse. Y lo primero que se hace es un estudio de bandas, de bandeo G, porque necesito ver a mis cromosomas y reconocerlos de manera independiente. Para ello, hago el análisis, ¿no? Entonces más adelante lo vamos a ver, ¿eh? Esa es la incidencia, ¿no? De alteraciones cromosómicas. Por ejemplo, si hacemos un estudio cromosómico en los espermatozoides, vemos de que aproximadamente del 3 al 10% van a presentar algún tipo de alteración. De ahí la explicación de que a veces las pacientes se embarazan y abortan, o simple y llanamente no pueden embarazarse, ¿no? Los ovocitos maduros, el 25%, también tienen algún tipo de alteración cromosómica. Embriones que aparentemente son normales también pueden presentar alteración cromosómica y se ha detectado en un 20%. ¿No? Y eso justifica de alguna manera el hecho de que el fallecimiento de estos niños, ¿no? En los abortos espontáneos ya dijimos 50-60% de los niños que nacen vivos, aproximadamente del 0.5 al 1%, o sea, de cada 100 niños, uno va a presentar algún tipo de alteración, y por eso el pediatra, el neonatólogo siempre solicita descartar algún tipo de cromosomopatía. Y en nacidos muertos es el 5%. Eso también igualmente no es lo mismo que hemos comentado. Y miren ustedes, acá tenemos, ¿qué tenemos ahí? Un cariograma. ¿Qué es el cariograma? ¿Qué es el ¿El cariograma? conteo de cromosomas? Es un cario con un gramo. ¿Cómo se clasifican los cromosomas? Ahorita viene a responder que es para la carie. La caries. Ahorita viene a Para la responder caries. ¿Cuántos hay? Dos. Cariograma es el ordenamiento de los cromosomas por pares. Miren ustedes, en el par 1 tenemos un cromosoma que le damos del padre y otro de la madre. Y así en cada par, ¿no? En el par 2 igualmente, cromosomas le damos de la madre o del padre y así sucesivamente. Y si ustedes cuentan, tenemos en total 46 cromosomas. Estos cromosomas, cuando se hace el estudio microscópico, no vienen así. Se presentan completamente desordenados, desorganizados, están de pie, de cabeza, echados, volteados, cruzados. Entonces existe un cariotipador que se encarga de ordenar los cromosomas. Y el orden por tamaño, miren, del mayor tamaño, menor tamaño, ¿no? Y ubicándolos par con par. Entonces, cuando se hace el estudio cromosómico hay que analizar el número y la morfología de los cromosomas, ver que presentan todas las bandas, están completas. Posiblemente de repente en algún lugar se pierde un segmento de cromosoma, que indicaría la causa de la alteración, ¿no? O pueda que de repente hay un intercambio, ¿no? De repente todo este brazo se traslada aquí y este hacia otro lado, ¿no? Vamos a ver ahorita todos esos rearreglos, ¿ya? Entonces, cariograma es el ordenamiento de los cromosomas. Vamos a ver las variantes numéricas. Ya habíamos visto lo que es una neuploidía, ¿no? La pérdida o adición de cromosomas, ¿no? Puede ser un cromosoma, 2, 3, etcétera, ¿no? Y la euploidía es la adición o pérdida de grupos completos, ¿no? Del número haploide, ¿no? ¿Qué hemos visto? Por ejemplo, ¿En cuál? en la euploidía, perdón, en la aneuploidía. Oligosomía y polisomía. Trisomía, tetrasomía,
pentasomías, ¿no? Y en las euploidías hemos visto las triploidías, tetraploidías. Es cuestión de memorizar nada más, ¿ya? Cuestión de memorizar, pero no confundir nunca, ¿no? Trisomía, ¿no? Triploidía, ¿no? Tetrasomía, tetraploidía. ¿Cuál es el origen de los cromosomas? ¿Cómo se presentan estos cromosomas? Los cromosomas normalmente son heredados, ¿no? De padres a hijos, ¿no? Y así sucesivamente, generación tras generación. Pueden presentarse en las cromosomopatías mutaciones nuevas. Entonces, de repente, por ejemplo, dices, en mi familia no hay ningún niño con síndrome de Down. ¿Por qué me tocó a mí tener un niño con síndrome de Down? Entonces, ¿cuál sería la explicación? ¿Por qué se produjo? Por una mutación de dos. Nadie está libre de tener un niño con problemas, aún siendo normal, ¿no? Y el otro es las adquiridas, ¿no? Por ejemplo, yo nací sana y de repente me da cáncer, me da una leucemia. Entonces estoy adquiriendo la enfermedad, ¿no? Por mutación también igualmente de grandes cantidades de ADN, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos visto por el diagnóstico. ¿Qué cosa es la diandría? Diandría es cuando se hereda todo el complemento cromosómico del padre. O sea, de repente, en lugar de tener un cromosoma del papá y de la mamá, todos mis cromosomas, los 46, los heredo del padre. Y Virginia es cuando se hereda todo el complemento cromosómico de la madre. ¿Estamos? La diferencia entre Virginia y diandría, ¿no? Cuando se hereda todo el complemento, o sea, no aporta nada o la mamá o el papá, ¿no? Con las palabras. Acá vemos un feto triploide. Dijimos que las triploidías no son viables, salvo que sea mosaico. ¿Qué es un mosaico? Una presentación. ¿Qué es un mosaico? Es lo que sale en el borde. El mosaico es aquel individuo que presenta una línea celular, por ejemplo, normal, y la otra alterada. O sea, tiene dos líneas celulares diferentes. Puede tener dos, puede tener tres líneas celulares diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo sería un mosaico triploide? ¿Cuál sería el cariotipo de un mosaico triploide? A ver, joven. ¿Cómo sería? Crecen. Razonando, ¿no? ¿Cómo sería un mosaico triploide? Pongamos que es el sexo femenino. Señorita, usted joven. ¿Cómo sería un mosaico triploide? Tiene dos líneas celulares diferentes. ¿Cuál sería una línea celular? Tienen que razonarla. ¿Cuál sería una línea celular? No, estamos con triploidía. ¿Cómo sería? Eso es lo que te gusta. 69 cromosomas en la 69, X, más, ¿Por qué 69? Porque tiene la que tener volteas, dos líneas celulares vueltas diferentes. adelante. Una línea celular, la otra Ah, porque son tres copias y como decía, se aumentan la cantidad de veces al triple. 46, Y en el otro caso era el doble, en este caso es el triple y termina siendo 69. Entonces, si yo digo que es un mosaico triploide, ¿cuál sería su probable cariotipo? 69. ¿Cuál? Cariotipo. El que estoy diciendo ahorita. Acaba de decir. ¿Cuál? No, ¿Cómo? 00. ¿Cómo sería ¿Qué el acabo de cariotipo, la ¿Ya fórmula? acabó? No, Primer tiempo. ¿Por acá? Ah, no sé. ¿También más 3? Claro. 69 más 3. Para hacer un mosaico, dos líneas celulares diferentes. Una línea celular, ¿cuál sería? 46XX. Y la otra línea celular, 69 69. XX.
E. ¿Cómo sería un mosaico? Un ejemplo de mosaico con síndrome de Down, ¿cómo sería? Con trisomía. Los 46 cromosomas más agregado un 21. Slash, tiene que decir slash. Ah, slash. XX es una línea celular. Coma más Slash. 21. Slash más 21. 46, por ejemplo, XX slash Más 21. 47, XX, más 21. Trisomía 21. Es 46. poner la XX. cantidad normal más la anomalía Más la más anomalía. la agregada. O sea, 2n más tal y tal. Sí, puede ser un buen ejemplo. 46, Para otros casos. 47 más coma la anomalía. ¿La anomalía de cuánto es? 21, pues, ¿no? Una línea celular diferente a la otra. Y este slash nos indica mosaicismo. ¿Ya quedó claro? Pues estaba haciendo una prueba y no me quería Gracias, José. Pizarra y pizza. Continúa. Entonces, miren ustedes acá, este es el, ¿cómo se llama esto? El ordenamiento de los cromosomas, ¿cómo se llama? Cariograma. Miren ustedes, ¿no? Por eso le llaman triploidía, porque cada par cromosómica hay 3 cromosomas. 3 cromosomas, 3, ¿no? En este caso es de sexo masculino, ¿no? El Y le da las características sexuales masculinas. ¿Ya? Entonces acá tenemos la triploidía, ¿no? 69 cromosomas, XXY, ¿no? ¿Estamos? ¿Quedó claro? No, claro. Ahora sí, ¿no es cierto? La mayor parte de estos no sobreviven, lógicamente, ¿no? Ahorita nosotros en el hospital tenemos un caso de una triploidía, una bebé de sexo femenino, que ya tiene 4 meses de vida. ¿Y qué ha sido en el cariotipo? Se le hizo cariotipo en líquido amniótico, o sea, cuando estaba gestando, y tenía 69 cromosomas. Dijimos, este no va a sobrevivir este efecto. Sin embargo, llegó a nacer. Nació, tenía 1 mes de vida y decíamos, qué raro, si todas las triploidías fallecen. Ahorita tiene 4 meses de nacida. ¿Y qué es? Le hemos hecho estudio de cariotipo en sangre. Porque cuando estaba embarazada se le hizo un líquido amniótico. Como ya el bebé está vivo, se le echa en sangre y sale el mosaico. ¿No? Entonces, ahora depende del grado de mosaicismo, el feto tendrá mayores o menores alteraciones externas. Si tiene más células normales, el bebé va a tender a ser más normal, ¿no? Tendrá menos rangos alterados, ¿no? ¿Cuál es el origen de la triploidía? ¿Cómo es posible de que nazca un niño o una niña con 69 cromosomas? Uno, miren acá, este es un óvulo con su número haploide de cromosomas. ¿Cuánto? 23. Y este óvulo es fecundado por 2 espermatozoides, entonces ¿qué tendríamos? 3 veces M, o sea, los 69 cromosomas. Joven, no se distraiga, miren, estése atento. ¿Qué está estudiando? ¿Anato? Ahí voy al ataque. Uno de los motivos es que de repente, ya ven, lo pasé inconscientemente todo. ¿Pero qué es? A ver. Bien, otro de los motivos, de repente ha habido una no disyunción en el óvulo y al no haber una no disyunción de todo el número haploide de cromosomas, este óvulo tiene 2 veces el número haploide. Al ser fecundado por un espermatozoide N, entonces tenemos la triploidía, 3N cromosomas, de 69. Otro caso que puede haber pasado, que de repente en el espermatozoide se produjo una no disyunción de todo el complemento haploide y al fecundar al óvulo haploide, entonces tendríamos 3 veces el número haploide, ¿no? Es la explicación.
Las tetraploidías, ¿por qué se producen? Se producen por endomitosis. ¿Qué significa? Que aquí hay una doble no disyunción. Primero el óvulo sufre una no disyunción de todo el complemento cromosómico, se queda con sus 46 cromosomas y nuevamente vuelve a sufrir otra no disyunción de todo el complemento cromosómico y tiene 4 veces el número haploide. Entonces vamos a estudiar algunos casos. En este caso sería DF, el síndrome de Down, ¿qué es? Una trisomía o una triploidía. Trisomía. Trisomía, es una trisomía el síndrome de Down. El síndrome de Down al nacimiento no es muy difícil de reconocerlo, suele ser fácil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que observar? Los ojitos llaman la atención. Son ojos rasgados, como de chinito. Dicen, uy, su papá debe ser chino, dicen, ¿no? Porque está rasgado el ojo, ¿no? Está jaladito, ¿no? Lo primero que llama la atención. La forma de su cara, cara cuadrangular, ¿ya? Cara cuadrangular. ¿Qué otra cosa? En la manito suele tener esto, miren, línea simiana. Abran ustedes sus manos, miren sus manos. Fíjense si tienen 3 líneas o tienen 2. 4. Si tienen 4 ya no, estamos mal. Son 3, ¿no? Son 3, hijo. 1, 2, 3. 5. No, 3, sí, no se cuenta. 3. Ah, no, sí, tiene 4, bro. A ver, muestra. Otra característica. Pues sí, son 4. No solamente el síndrome de Down, sino también el síndrome de Edwards, el síndrome de Cacao. Otra característica, miren el dedo meñique. Miren sus dedos meñiques si tienen 2 pliegues o uno solo. Miren sus manos. Lo normal es tener 2 pliegues. En el síndrome de Down hay un solo pliegue de flexión. Esa es otra característica. Entonces, el cuello. Es pliegues, ¿no? Puede ser corto, Sí, son los pliegues. casi pegado al hombro. Las orejas son de implantación baja. ¿Cómo saben si es implantación baja o no? Si ustedes se colocan una regla, el ángulo externo del ojo con el borde del pabellón auricular debe ser recto. Miren ustedes acá, el borde horizontal, miren, hacen una reglita y se ve que el pabellón auricular es de posición baja. Entonces se habla de implantación baja de pabellones auriculares, ¿no? Aparte pueden tener problemas cardíacos, pueden tener algún tipo de cardiopatía. Entonces para eso el pediatra lógicamente tiene que hacer exámenes, pruebas, ¿no? Puede, acá en el dedo del pie, miren, hay esta separación entre el dedo el gordo y el segundo dedo. A esto que le llaman el signo de Sandel Gap en ecografía. O sea, por ecografía también lo detectan, ¿no? El signo de Sandel Gap, ¿no? Entonces, son características de la lengua, ¿no? Hay protrusión de la lengua, siempre está con la boquita abierta y la lengua afuera. Esas son características externas, fenotípicas del síndrome de Down. Pero hay 3 tipos de síndrome de Down citogenéticamente. Entonces, ¿cuáles son? Uno es la trisomía libre. ¿Qué significa? Que hay un cromosoma adicional en el par 21. El 95% de los niños con síndrome de Down suelen ser por trisomía libre. ¿Y eso por qué se produce? ¿El porcentaje cuánto era? ¿Ah? ¿Porcentaje cuánto era? 95%. ¿Por qué se produce la trisomía libre? A ver, Mayor a joven. 35 años. Usted, ajá. ¿Por qué se produce la trisomía libre? Porque hay un cromosoma de más. ¿Por? Por disyunción. ¿Disyunción Por o no disyunción? Por no. No disyunción, ¿no es cierto? No disyunción. Eso le puede pasar a cualquiera de nosotros. En el hospital se ven casos en los cuales nace el niño con síndrome de Down y el padre abandona a la mujer, abandona al niño. Ese no es mi hijo, dicen, ¿no? ¿No? Entonces, ¿pero por qué? Porque no se le ha explicado cuáles son las causas, cuál es el origen, ¿no? Ninguno de ellos tiene la culpa, ni el papá ni la mamá, ¿no? Tenemos otro tipo de síndrome de Down, el síndrome de Down por translocación. Este de translocación lo
vamos a explicar cuando vamos a anomalías estructurales, ¿ya? Con el texto, con dibujo, con todo. Tenemos el caso del mosaico. Miren acá está el slash. Niños que tienen la trisomía libre y tienen células normales. La incidencia es muy baja, 2 a 3% en ambos casos. Es muy baja. Pero cuando un niño que le hace el cariotipo y sale traslocado, sale con la traslocación, sí o sí hay que hacerle cariotipo a los progenitores, porque probablemente uno de ellos sea portador de un rearreglo cromosómico estructural balanceado. Y por ejemplo, este rearreglo cromosómico, este cariotipo es desbalanceado, porque tiene un cromosoma adicional. ¿Estamos? ¿Tienes porcentaje? 95%. Acá tenemos la El otro era 2,3%. acá, este es un cariotipo. Miren cómo están los cromosomas. ¿Están ordenaditos por pares? No. Así se presentan al microscopio. Cariotipo. Y hay que ordenarlos, hay que cortarlos y aparearlos, ¿no? El par 1 con el 1, el 2 con el 2 y así sucesivamente. Entonces, en la práctica, a ustedes se les va a dar microfotografía de cromosomas. ¿Para qué? Para que corten y apareen, para que armen un caliograma. Mejor dicho, 2 caliogramas. ¿Ya? Entonces, esto de acá es lo que se llama un FISH. Miren ustedes, el FISH utiliza a la citogenética convencional y a la molecular, a la biología molecular. A la citogenética, ¿por qué? Porque tiene que obtener cromosomas, sí o sí. Y a la biología molecular porque utiliza sondas, que son secuencias de ADN conocidas. Entonces, esa secuencia de ADN se utiliza para marcar al cromosoma 21, ¿no? Por ejemplo, aquí miren, el color azulito, miren acá hay 3 azulitos, ¿no? El color azulito significa que está representado por el cromosoma 21. Y el color amarillo está representando el cromosoma 14. Pero si ustedes observan, acá está fusionado el 21 con el 14. Esa es una translocación de tipo robertsoniana. O sea, este niño Down tiene una translocación robertsoniana y esto se puede visualizar más fácilmente a través del FISH, a estar buscando acá entre todos los cromosomas dónde está la translocación. ¿Se dan cuenta? Entonces el FISH es un examen que ayuda de manera visual rápidamente a ver la alteración. Es más, a contar también, ¿no? Uno puede contar fácilmente, porque esta es una placa metafásica, yo puedo contar 500 placas metafásicas. En cambio, cuando hacemos este tipo de análisis, con las fusas llegamos a 20, 30 metafases. Esto es una placa metafásica. Tenemos que analizar como mínimo de 20 a 30 placas metafásicas para determinar si es síndrome de Down, si es un mosaico Down o si es una translocación. ¿Está claro? Cero, el primer tema. Con varios fue? países. ¿Ah? Lo que sea. No. Aquí estamos viendo un niño con síndrome de Down. A este niño se le hizo el cariotipo. Y el cariotipo nos dio estos resultados. Nos dio este cariograma, ¿no? Miren acá en el cariograma. Acá vemos la fusión del cromosoma 14 con el 21 y acá vemos dos cromosomas 21. En total era 3 21. Pero ¿qué pasó? En la fórmula cromosómica se escribe el número total de cromosomas, seguido de una coma, el sexo, ¿no? En este caso mujer, coma. Esta palabra der significa derivativo. Hay un cromosoma que deriva de otro, ¿no? Entonces, ¿derivativo de quién? De la fusión de los cromosomas 14 y 21. Este cromosoma 14 se separa con un coma y el 21 se le da paréntesis y se colocan los puntos de quiebre, donde se unieron. Q10 significa que se unieron por el centrómero, ambos cromosomas. ¿Qué significa
significa más, 21 más significa que es heredado de la madre. Para saber si es heredado de la madre le hicimos el cariotipo a la mamá y al papá. El papá tuvo cariotipo normal. Pero la mamá, miren ustedes, ¿cuántos cromosomas tiene? A ver. ¿Cuántos cromosomas? 45 cromosomas. Ella tiene esta translocación, miren, esta función del 14 con el 21, que es esta misma. ¿Se dan cuenta? Entonces, por acá le falta un 21. Por eso tiene 45 cromosomas, porque este cromosoma fusionado se cuenta como uno solo, no se cuenta como dos. Entonces, esta madre es fenotípicamente normal, pero lleva este rearreglo cromosómico, la translocación. Entonces, cada vez que ella se embarace, tiene mayor riesgo de recurrencia de tener un hijo o una hija con síndrome de Down. En este caso tuvo la suerte de tener una hija con la misma alteración que ella tiene. Y por eso la niña vive. Pero si nosotros hacemos las combinaciones, las probabilidades, esa señora tiene probabilidades, por ejemplo, de tener embarazos con monosomía del 21, con monosomía del 14. ¿Se dan cuenta? Entonces, las monosomías no son viables. Por consiguiente, los va a abortar. Entonces, mujer abortadora, es necesario hacerle el cariotipo a ella, a su esposo. Pueda que tenga un rearreglo cromosómico como la translocación. ¿No? Entonces, nosotros caras vemos, pero no sabemos genéticamente cómo está la constitución. La constitución se pone a prueba cuando se embaraza. ¿Se dan cuenta? Se embaraza y tiene un aborto, otro aborto, entonces hay que hacer el estudio al aborto, producto al aborto, y también a la señora, a la progenitora de los abortos, ¿no? Tenemos otro síndrome, el síndrome del Patao. El Patao, pues, verlo en vivo, para el que no está acostumbrado, llama mucho la atención, es como si fuera un monstruito, pues, ¿no? Miren ustedes cómo puede tener la cara, ¿no? Tiene probóscis, ¿no? Miren ustedes malformaciones completamente que no solamente es fenotípicamente, sino también tiene malformaciones cardíacas, renales, que no le permiten sobrevivir, ¿no? Acá miren, tiene labio leporino, fisura palatina, tiene microcefalia, tiene esto que se llama aplasia cutis, pareciera que se hubiera hecho una herida con costra, ¿ya? Se llama aplasia cutis, ¿no? Tiene inflamación baja de pabellones auriculares, pueden tener estos mamelones, ¿no? Y miren la malformación de los pabellones auriculares. ¿Cuántos dedos hay acá? 6, ¿no? Entonces eso se llama polidactilia, ¿no? Puede haber polidactilia, no solamente en la mano, sino también en los pies, ¿no? Hay cabalgamiento de los dedos unos sobre otros. Entonces, verlos es impresionante en ese tipo de alteración, ¿no? El síndrome de Patao. Miren acá en el FISH, ¿no? En el FISH utilizan marcadores. Por ejemplo, acá vemos 3 señales verdes que nos indica que hay 3 cromosomas. ¿Qué número? 13. 3 cromosomas, 3. ¿Ya? Otro síndrome, tenemos al síndrome, perdón, seguimos con Patao, ¿no? Miren ustedes acá el cardiograma, miren aquí están la trisomía, ¿no? Los 3 cromosomas 13. Ya ordenadito y todo, acá están los 3 cromosomas 13. Y es así como se presenta en el microscopio, ¿no? Hay que analizarlos, contarlos, tomarle fotos y luego cortar cada uno de los cromosomas y colocarlos en el lugar que les corresponde, ¿no? El 20% de estos síndromes de Patao suelen ser por translocaciones entre los cromosomas 13 y 14, o sea, se fusionan 2 cromosomas, ¿no? Un 13 y un 14. El 5% son por translocaciones heredadas, o sea, de madre o padre que tiene un rearreglo cromosómico balanceado, y 5% son mosaicos. ¿Quiénes son los que sobreviven? Los mosaicos. ¿Por qué? Porque tienen células también normales, ¿no? Acá tenemos otro síndrome, el síndrome de Edwards, ¿no? También hay, en este síndrome hay también microcefalia, occipucio prominente,
suele haber líneas simianas, malformaciones cardíacas, renales, el pie mecedora, ¿no? Pie mecedora. Estos niños tampoco sobreviven. Los que sobreviven son los casos de mosaicismo. Acá vemos, miren ustedes, pequitos, que no son tan malformados como el síndrome de Patau, ¿no? Como la trisomía 13, ¿no? Miren ustedes, cuello corto, implantación baja de pabellones auriculares, hay microctasia con retrognatia, el Sandal Caps, miren ustedes el dedito del pie, el primer dedo del pie más corto que el segundo, y miren aquí en el cariograma la trisomía del par 18, ¿no? Entonces ya hay ordenados los cromosomas, ¿no? Y así se presentan en el microscopio. ¿Cuáles son los factores que están relacionados con la aparición de trisomías? Pueden ser factores genéticos, dentro de estos los génicos y los cromosómicos, pueden ser factores ambientales, positivos o negativos, como el tabaco, el alcohol, y pueden ser también caracteres como por ejemplo la edad avanzada de la madre, ¿no? En el hospital, no solamente mujeres de edad avanzada tienen niños con trisomías, también hay madres jóvenes, adolescentes, que vemos que nacen y tienen hijos con síndrome de Down, ¿no? Entonces, la mayor parte, la mayor frecuencia se presentan en mujeres de edad avanzada, ¿no? Mientras más avanzada la edad, mayor riesgo. Por ejemplo, a los 35 años, su riesgo es 1 en 700 mujeres. De cada 700 mujeres, una va a tener un niño con Down. Pero imagínense una mujer a los 46 años, una de cada 17 va a tener un niño con síndrome de Down. O sea, ¿y por qué? ¿Por qué tiene que ver la edad con las malformaciones? ¿Por qué tiene mayor riesgo de tener niños con malformaciones una mujer que tiene más edad? ¿Por qué? Envejecen también, ¿no? Los óvulos, los ovocitos envejecen. Así como la mujer va envejeciendo, los ovocitos también, porque recuerden ustedes que la menopausia, ¿a qué edad se da? A partir de los 40, 45, 50 años. Entonces, ese óvulo a los 50 años ya está con bastón, ¿no? Ya está viejito, viejito. Y si encima se embaraza la señora con ese bastoncito, ¿qué le va a dar, no? Niños con problemas, ¿no? Eso es decir, ¿no? No, pues entonces. Acá hay algunas las menciones de cromosomopatías no frecuentes de sexo femenino, ¿no? Tenemos el síndrome de Turner, trisomía X, síndrome de Turner X, la feminización testicular. La feminización testicular son, ¿por qué lo pongo acá en el grupo de femenino? Si acá el cariotipo es varón. ¿Tiene relación o me he equivocado? Sí, Me he equivocado escribiendo. tiene relación. Es una malformación. Es un caso de síndrome, es un caso de pseudohermafroditismo, ¿no? Pseudohermafroditismo. Fenotípicamente son mujeres, pero son mujeres talla alta, tienen buen porte físico, pero su problema es que no menstruan. Entonces esperan la menstruación. ¡Ey! ¡Ey! Acá está la clase. Vente acá adelante. Para que no te distraigan, sí, te distraen mucho las chicas de acá. Véngase de acá. Ya, vámonos a golpear. Ya, entonces, son mujeres, pero típicamente se identifican con el sexo femenino porque así la han criado, típicamente se ven femeninas, pero ¿qué pasa? Que llegan a los 20 años, 21 años y no menstruan, se preocupan, van al ginecólogo y el ginecólogo cuando lo examina, ¿qué observa? Que no tiene vello axilar, muchas veces no tiene vello púbico, observa una especie de tumor a nivel de la ingle, que es testículo, ¿no? Testículo, ¿no? Entonces le hacen una ecografía y ¿qué pasa? ¿No tienen? ¿Qué no tienen? No tienen útero, no tienen trompa, no tienen útero en sus anexos, ¿no? Lógicamente, entonces no pueden menstruar, ¿no? Le hacen el cariotipo y resulta que tiene esta fórmula cromosómica, ¿no? 46 XY, o sea, genotípicamente son
de Hombres. sexo masculino, Masculino. ¿no? Caso igualito a ese. En el caso de los cromosomopatías sexuales, en masculino tenemos al Klinefelter, al síndrome XXXY, o sea, el síndrome de Fracaro, a los hombres XYY, varones XX y el síndrome de Noonan, que eso ya lo hemos visto la semana anterior, ¿no? Vamos a pasarlo. Acá tenemos ejemplos del síndrome de Turner, por ejemplo, ¿no? Suelen ser mujeres de talla alta, baja, más o menos de 1,40 m, 45 con la altura. ¿Llegan a la etapa adulta? Sí llegan a la etapa adulta. ¿Qué otra característica tiene la Turner? El cuello, ¿no? ¿El cuello cómo es? El cuello Muy anillo. alado, ¿no? O sea, tiene abundante piel en el cuello. Ustedes le jalan y le estiran, ¿no? Abundante piel. Eso se llama pterygium coli. No tiene implantación baja de pabellones auriculares. Puede tener nevos, o sea, lunares en el cuerpo, ¿no? Es frecuente observar el aborto. Miren ustedes, piel redundante, ¿no? Este es un feto, por ejemplo, son fetitos macerados, o sea, que se murieron en el útero, que han tenido bastante tiempo muertos y salen así de color marroncito, ¿ya? Entonces, estos son fetos, ¿no? Fetos que son expulsados, abortados. Miren, acá tenemos otro fetito, miren ustedes, todo este pliegue que corresponde al cuello, ¿no? Acá tenemos el cuello alado, miren ustedes, el exceso de piel, el poli. Al nacimiento es fácil de reconocerlo, porque aparte del pliegue redundante en el cuello, tienen edema de pies y de manos. Edema en pies y manos, eso es característico, típico para reconocer a una síndrome de Turner. Pero eso es clínicamente. Se necesita hacer el estudio del cariotipo para comprobar que efectivamente es un 45X, porque puede que sea un mosaico, o puede que tenga otro tipo de arreglo cromosómico, ¿no? Miren acá, a pesar de que es adulta, la piel redundante del cuello permanece, ¿no? Miren ustedes los pabellones auriculares completamente bajos, ¿no? Y acá tenemos los diferentes tipos de cariotipos y son considerados como Turner. Este es el Turner puro, 45X, donde todas sus células tienen la monosomía del cromosoma X. Sin embargo, pueden haber mosaicos, 45X con 46XX, pueden haber individuos que solamente hayan perdido un pedazo un segmento pequeño de la cromátide del brazo corto del cromosoma X o del brazo largo, ¿no? Pueden haber isocromosomas, que ahora vamos a ver más adelante, esos son términos de anomalías estructurales, ¿no? Miren aquí la monosomía del cromosoma X, miren ustedes el cuello, la implantación baja del cabello también, ¿no? Y aquí tenemos algunos tipos de discriminaciones gonadales, ¿no? Miren a su respectivo cariotipo, selecciones, isocromosomas, cromosoma femenino y su frecuencia. Lo más frecuente es la monosomía de X, que se presenta en el 53% de los casos. Tenemos el síndrome de Noonan. El Noonan es un síndrome de Turner, pero en versión masculina. O sea, tiene igual piel redundante, cuando nace edema de piel, de manos, pero si ustedes ven el sexo, es masculino. Entonces es un síndrome de Noonan. El cariotipo, ¿cómo es? El cariotipo es normal, 46XY. Ya no hay monosomía aquí, ¿no? Entonces este es un tipo de herencia autosómica recesiva, que lo van a ver la próxima semana, que significa herencias autosómicas dominantes, recesivas, ligadas al cromosoma X. Acá miren el cariotipo, acá está el XY, normal. Sus cromosomas son normales, no hay ningún tipo de rearreglo, ni numérico ni estructural. Y la cromatina sexual es negativa. Acá tenemos al síndrome de Noonan, también de talla baja, varones, ¿no? Miren, varones, talla baja. Aquí tenemos el síndrome de triple X.
son mujeres de talla mediana a altas, fenotípicamente no tienen rasgos que yo pueda decir la señorita es una triple X, o más allá la otra señorita que está conversando igual, ¿no? No llaman la atención. A ver, les voy a contar un caso que pasó en el hospital. Nace un bebé que tenía criptorquidia y el pediatra solicita cromatina sexual y cariotipo. La cromatina sexual salió positiva. Entonces, ¿qué tengo que sospechar si la cromatina es positiva? ¿Qué sospecho? Presencia de... A ver, un varón normal, ¿cómo tiene que ser su cromatina sexual? La cromatina sexual, no, ya se olvidaron la clase de cromatina. Corpúsculo de edad, ¿cómo es? 0, no tiene, el varón normal no debe tener corpúsculos de edad, debe ser su cromatina negativa. Pero este bebé era varón y tenía cromatina positiva. Está vacunando muy bien, tiene un X adicional, o sea, ¿qué cariotipo podría tener? Suma. 47XXY. Esa fue la primera sospecha. Le hicimos el cariotipo al bebé y efectivamente era un Klinefelter. Entonces fuimos a evaluar a la mamá. La mamá no tenía ningún rasgo que llamara la atención, la alteración. Fenotípicamente normal, hasta era más alta que yo, ¿no? Bueno, le hicimos cariotipo a la mamá. ¿Y qué salió el cariotipo de la mamá? Es triple X. La mamá era una triple X. Entonces, ¿qué significa? Que estas mujeres triple X se pueden embarazar. Pero ¿cuál es la probabilidad de que tengan hijos normales? ¿Cuál es la probabilidad de que tengan hijos con alteración cromosómica? ¿Qué tipo de alteración cromosómica tendría? Esa es pregunta de examen, ¿está bien? Ustedes lo resuelven y ya tienen ahí su punto ganado. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, queda tarea para la casa, lo resuelven y pan comido el día del examen. ¿Estamos? Algunos autores dicen que suelen tener retardo mental, pero yo a la paciente no vi que tuviera retardo mental ni nada por el estilo, era una paciente normal, ¿no? Tenemos el síndrome 49 con 5 cromosomas X, que es el penta X. Este síndrome es poco frecuente. Yo personalmente en el hospital no he visto este tipo de síndrome, ¿no? Pero la literatura los describe, ¿no? Y tienen 4 corpúsculos de Bar en el núcleo de sus células. No, miren ustedes, suelen ser... Estoy apurada para acabar. Quedan 15 minutos. ¿Cuánto falta, por favor, para terminar? Falta. 8:51. Ya, acá estamos en el 30X, ¿no? Puede ser de cuello corto, talla baja, hay hiperterrorismo, 4 minutos. tienen dificultad para caminar, ¿no? Ya esto más grandecita, ¿no? Tenemos acá la triple X, miren el cariotipo, el caliograma. Otra vez. Super macho. Bueno, acá está. Miren ustedes, Super macho. los 3 cromosomas sexuales X, ¿no? Que nos indica la sexualidad. Siguiente. Ese es el caso que estaba describiéndole de la feminización testicular. Miren ustedes, mujeres de talla alta o porte físico, y esto de acá, ¿no? Se llama la atención, ¿no? Que es el testículo. A esas personas se les tiene que operar sí o sí y tiene que retirarse el testículo. ¿Por qué? Porque se pueden malignizar. Y además, como tienen una vagina muy corta, tienen que crear una vagina un poquito más larga, ¿no? Entonces interviene el ginecólogo, el cirujano estético, ¿no? Para poder Y a la paciente se le dice simple y llanamente que se le ha retirado su útero y sus ovarios y que nunca va a poder tener hijos. A ver, les cuento otro caso. Exactamente lo que ¿No?
Tipo, Me encanta. un capítulo Tenemos alterno una de House paciente fue que eso. vino porque no menstruaba, ¿no? Entonces tenía, mírenme, agenesia del vello, santo axilar, público, etc. No tenía útero, trompas ni ovario, ¿no? Entonces, cariotipo salió XY. La operaron, hubo todo un consejo, ahí una reunión de médicos, de especialistas, qué es lo que iban a hacer, actuar, cómo iban a tratar a la paciente. En primer lugar, no decirle que tiene XY, y que la puede traumar, ¿no? Imagina que la señorita le digo que cariotipo es masculino, XY, y Se va a asustar. causar un trauma, ¿no? Entonces no se le dijo, simple y llanamente se testicó el testículo y la paciente, después de unos cuantos años, vino a visitarnos al hospital, trayéndonos a sus 2 niños. Se había casado y tenía 2 hijos, el esposo le dijo que nunca iba a poder tener hijos, ¿no? ¿Y qué hicieron? Adoptaron 2 niños y vino con sus 2 niños para conocerlos, ¿no? Y después de un tiempito, unos años más, trajo a su prima, con lo mismo, con el mismo problema que ella tenía. ¿No? Se dan cuenta cómo puede ser heredado, ¿no? El tipo de herencia, ¿no? Entonces, ese es como ejemplo. Mi solito se pasó a Klinefelter. Vamos a ver, Klinefelter. El Klinefelter es al revés del Turner. Son varones de talla alta, ¿no? Entonces, ¿cuándo acuden a consulta estos varones de talla alta y por qué? Cuando ven que las mamas le empiezan a crecer. Dicen que ¿por qué me crecen las mamas? Qué raro. También que esté gordito, pero no para que me crezcan las mamas, ¿no? Entonces, eso se llama ginecomastia. Y miren el vello público. Es triangular. No debería ser triangular, ¿no es cierto, señorita? Está durmiendo. Entonces, y aparte que los genitales eran pequeños, ¿no? Seguramente que cuando iban al baño veían a los varones con genitales más grandes y ven muy pequeños. Entonces va al médico, el médico le solicita cariotipo y el cariotipo suele ser XXY. Pues mucho cuidado, chicas, cuando escojan al hombre con el cual se van a casar, porque sean tan altos y que tengan ginecomastia. ¿Pero qué pasa? Pues sí, tranquilo. ¿Por qué? ¿El gente puede tener hijos? No, ¿Por qué no? porque no entra. ¿Puede tener hijos? ¿Por qué? No llega, no choca nada. Porque ellos tienen azoospermia. Ah, sí, sí. No puede tienen generar. espermatozoides. ¿De dónde le va a salir el hijo? También conocimos un caso Tuvo hijo interesante, también. ¿no? Una paciente que tenía 3 Medía hijos. 1,20. Su esposo estuvo malito y como sospechaban de un Klinefelter, le pidieron cariotipo y salió XY. ¿De dónde salieron los 3 hijos? Puede pasar. Puede ser. Así es. Qué emocionante. Tomó maca, tomó maca. Tuve que usar aspiradora, ¿sí? Todo puede pasar así. Puede pasar. Tenemos al síndrome XYY, o síndrome de Guillain, ¿no? Supermacho. Es el que le llaman, algunos lo llaman el supermacho, es como la triple X, le llaman la superhembra, denominación, entre comillas. No se equivoca. Ese supermacho le llaman así porque tiene 2 cromosomas Y. Yo En las normal. cárceles en Estados Unidos se hizo cariotipo Macho. a esos individuos de alta peligrosidad, o sea, criminales, asesinos, con peces y todo lo demás, ¿no? ¿Y qué detectaron? Este cariotipo, 47XYY. Dicen que mientras más cromosomas Y tiene el paciente, tiene la persona, el varón, es más agresivo. ¿Ya? Entonces habría que hacer estudio de cariotipo a todos los venezolanos. Confirmo, yo la respaldo, profesora. La respaldo totalmente. ¿Verdad?
Dime que tienes eso grabado. ¿De quién sospechamos? Eso lo tienes grabado, ¿no? Lo porque te Esperando grabado. la clase. Ay, ay, ay. Gracias al Sale cielo. meme. Sale. Gracias al cielo tienes eso grabado. La incidencia es muy escasa. Imagínense, uno en 100.000 recién nacidos vivos. Wow. ¿No? Muy poco frecuente. Sin embargo, se presentan, tienen un coeficiente intelectual bastante bajo, fallecidos al síndrome de Klinefelter, de talla alta, cuello corto, hay gente con más, cosa muy similar, ¿no? Pero con un cariotipo diferente. Este es un neonato que tiene dismorfia, miren el cráneo de la cara, tiene dismorfia. Entonces, aparte de la dismorfia, tenía criptorquidia. El pediatra solicitó cariotipicomatía. Parece el hijo perdido de la momia de Tutankamón. Y se detectó que tenía núcleos con un corpúsculo, núcleos con 2, núcleos con 3, núcleos con 4 corpúsculos de edad. Este es un mosaico, dijimos, ¿no? Sospechamos de un mosaico. Pero cuando le hicimos el cariotipo, todas sus líneas celulares tenían esto. 49 XXXY cromosomas, acá está el cardiograma. Miren acá, 4X y su cromosoma bien, miren acá la cromatina sexual con 3 corpúsculos de base. Y este es el árbol genealógico del paciente. Miren ustedes, este es el afectado, el neonato, miren ustedes, no hay antecedentes familiares que hayan tenido algún problema similar u otro, o abortos u otro malformado, ¿no? No lo había, ¿no? Entonces el evento se presentaba por primera vez. ¿Cómo se llama? Mutación de novo, ¿no? Cuando se presenta el evento por primera vez. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo puede tener 4 cromosomas X? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Tienen que razonar, ¿no? Tienen que razonar. ¿Qué pasa? ¿Por qué se presenta, no? Entonces vamos a explicar. Acá. Vamos a ver solo los cromosomas X, porque esos son los problemáticos, ¿no? Que han salido en el exceso, ¿no? Entonces acá tenemos la mujer con sus 2 cromosomas X, el varón con su cromosoma X y su cromosoma Y. En la primera división meiótica normalmente debe segregarse un X y un Y, ¿no? Tenemos 2 gametos con un X y un Y, eso es lo normal. En la segunda división meiótica, estos cromosomitas se segregan en cromátidos. Esto está normal, el X, el X, el Y, ¿no? Cada uno aporta su cromátido. En el varón no pasó nada, el varón es sano, normal. Pero ¿qué pasa en la mujer? En la primera división meiótica, luego en vez de segregarse un X en un gameto y el otro X en el otro gameto, no, se fueron los 2 juntos. Entonces, ¿qué pasó? Una no disyunción en primera división meiótica. Vamos a la segunda división meiótica. Tampoco se segregaron, miren, se fueron los 4 cromosomas X juntitos, que son las cromátides, ¿no? De los cromosomas. Entonces, si este se junta con el cromosoma Y, acá tenemos a los 4X y al cromosoma Y. O sea que hubo una doble no disyunción, tanto en meiosis 1 como en meiosis 2 en la mujer. No en el varón, sino en la mujer. Que tienen que tener ustedes una explicación lógica. Esto lo leen ustedes, no lo voy a mencionar, ¿no? Porque solamente es estadística. ¿Ya? Lo voy a pasar porque me falta todo en la lista. Son las formas de los... ¿Qué hora son? 9 y 3. ¿Al tiempo cuánto? 14 minutos. 14 minutos. No, y Todo el son tiempo nada. me dice. La noche es Entonces puede pasarlo, ¿no? Sí, pero mi ¿Qué billetera no. amanecer acá? Este es el origen de las aneuploidías, que ya existía las no disyunciones, ¿no? Lo vamos a pasar. Vamos a ver anomalías estructurales. Esto está más bonito, así que vamos a empezar. Este es para mirar, ¿ya? Entonces, El este PP que es se una mueve, división terminal. Este es un cromosomita, miren ustedes. Se pierde el telómero. Qué turbina. Entonces, cuando se pierden los telómeros, ya sea del brazo corto o del brazo largo del cromosoma X o de cualquier cromosoma, estamos hablando de la deleción. Como es en la parte terminal, le llamamos deleción terminal. Un ejemplo, tenemos al síndrome de Wolff-Hitchcock. Entonces, estos niños generalmente tienen microcefalia, tienen hipertelorismo, tienen retrognatia,
tienen retardo mental. Y el cariotipo, miren ustedes la fórmula cromosómica. Les voy a explicar un poquito de nomenclatura cromosómica porque les voy a tomar en el examen. ¿Ya? Entonces, primero se coloca el número total de cromosomas, 46. O sea, no hay variación. Coma. Siempre se pone la coma para especificar los cromosomas sexuales, XX o XY. Coma. Detrás de esta coma se coloca la alteración cromosómica. Deleción se abrevia con las letras D. Se abre un paréntesis para colocar en qué cromosoma se está produciendo la alteración. En este caso es en el cromosoma 4. Se vuelve a abrir otro paréntesis para colocar el punto de quiebre. ¿Qué significa? Que se ha producido en el brazo P en la región 1, en este 1 es región 1, banda 5, subbanda 1. ¿Ya? Ese es el punto, esa es la alteración. O sea, toda esta zona de aquí, esto de acá se llama ideograma. Este ideograma, si ustedes ven, tienen acá un centrómero y están divididos hacia arriba, o sea, hacia el brazo P. Este 1 significa región 1. Acá región 1, región 2, región 3, para el brazo largo, ¿no? Y acá las bandas claras, bandas oscuras, están acá debidamente numerados. Esta nomenclatura, este ideograma, nos los han dado a conocer los científicos en una de las reuniones que han tenido. Nosotros no lo hemos inventado. Entonces, para que todos los países del mundo hablemos el mismo idioma, tenemos esta nomenclatura para cada cromosoma, este ideograma para cada cromosoma. Entonces, yo puedo decir que este punto, toda esta zona de aquí para arriba, se ha perdido. Para eso se coloca el punto de quiebre, ¿no? Entonces, ¿qué genes están involucrados? Acá vemos el gen de WHSCI, el lectin y este papel, ¿no? El 87% de estos casos de síndrome de Walsh se van a presentar por mutaciones de tono. Siguiente. Tenemos otro, el síndrome de Crigg-Duchat. Algunos le llaman maullido de gato. ¿Por qué? Porque cuando nace el niño, no llora como cualquier otro niño normal, sino como si fuera un gato. Sí. Miau, grita, ¿no? Como si fuera un gato. Entonces, por eso le llaman síndrome maullido de gato. Cuando escuchen eso, pidan un cariotipo. ¿Por qué? Porque el cariotipo, que hay una depresión de todo este segmento, pérdida de este segmento. Y estos niños suelen tener hipertelorismo, microplasia, microcefalia también, ¿no? Miren, niñas y niñas en algunos casos. Miren ustedes en el dibujo que se está perdiendo en la región terminal del cromosoma. No, ¿no es cierto? Se está perdiendo una parte, una región, podría decir, intermedia, ¿no? De la cromática. Entonces, por eso le llaman deleción de tipo intersticial, porque se pierde un segmento de cromática que no es el extremo, ¿no? Un ejemplo, tenemos el retinoblastoma. Este es el cromosoma número 13, es un cromosoma acrocéntrico grande, y este segmento pequeño es el que se pierde. Entonces, ¿cómo se escribe la fórmula cromosómica? 46, XX, del, la deleción, en el cromosoma número 13, y el punto de quiebre es este. En el brazo largo, U, la región 1, banda 4. De la subbanda 1 a la subbanda 2, es un segmento bastante pequeñito que se pierde. Y para ver esto necesitamos tener cromosomas prometafásicos, o sea, hacer alta resolución, porque si los trabajo con resolución más baja, simplemente va a pasar desapercibido. ¿Ya? Entonces, ese es el cromosoma como se ve en el microscopio. El retinoblastoma produce ceguera, ¿ya? Por si acaso. Acá tenemos otro, el síndrome venocardio-facial, ¿no? Donde hay paladar hendido, orejas de implantación baja, microcefalia, hay defectos cardíacos. Y este es el FISH, ¿no? El FISH, miren ustedes cómo se utilizan marcadores para el cromosoma, en este caso el cromosoma 22. Y hay que ver si están ¿Se pisando el pie? Sorry. acá vemos dos señales, No te preocupes, yo y vivo aquí muy la difícil. región. Esta región U11.2 se está marcando con rojo para ver la presencia o ausencia de este segmento de cromosoma.
Ejemplos de síndrome de microdeleción terminal tenemos Bichat, el Williams y el Rubinstein. De microdeleciones intersticiales tenemos los síndromes de Guillain, de Tardigrade, de Angelman. Y vamos a pasar al cromosoma en anillo. ¿Ven ustedes? ¿Qué se está perdiendo? Este es el cromosoma, las regiones del telómero se pierden. Cuando se pierden los telómeros, estas regiones que quedan libres, son regiones que tratan, regiones pegajosas, que lo que hace el cromosoma es fusionarse a través de los extremos rotos para evitar seguir perdiendo ADN. ¿Ya? Entonces se forma un verdadero cromosoma en anillo, ¿no? Acá ves el cromosoma 3 y miren cómo se ha formado el cromosoma en anillo del cromosoma número 13. ¿Cómo se expresa en el cariotipo? Anillo se abrevia como R, R de ring, que significa anillo. ¿Ya? Entonces se coloca número total de cromosoma, coma, X. Pero ¿qué ha pasado acá? ¿Dónde se ha producido el cromosoma en anillo? En el cromosoma X. Entonces, cuando hay alteración en el cromosoma X, solo se pone un X, el sano, luego coma, R de anillo y entre paréntesis se pone el cromosoma X alterado, ¿no? Que se está produciendo ese rompimiento, o sea, hay un factor de ruptura. Y se coloca el punto de quiebre T, el punto de quiebre de Q. ¿Estamos? Y si fuera varón, ¿cómo ponemos la fórmula? 46, Y, porque el Y no le ha pasado nada, está sano, que está alterado es el X, entonces R, X y su punto de quiebre. ¿Estamos? ¿Está claro? Estoy corriendo porque me ganan la hora. Sí, sí. Señora, Todo claro. ¿no debería ser XX y XY para determinar bien? Si estarían normales los dos X, debería ser XX. Sí, es Pero normal, como uno de los X está en anillo, está alterado, por eso es que se separa. se separa. Acá tenemos un cardiograma, miren ustedes, un cardiograma. Acá vemos otro cromosoma en anillo. Miren acá hay una translocación. Acá hay otro cromosoma en anillo. Vamos a ver lo que son las translocaciones. Acá hay otra. Acá hay Se viene tipo separado. miren las tres figuras de una depresión terminal. Es un micrófono. Eso. Ambas, las tres. No se escucha. ¿Aló? Se acabó la pila. Voy a tomar agua para brindar. ¿Qué tengo? La inversión, miren ustedes. En este caso, se está invirtiendo con centrómero y todo. En este solamente un segmento de cromático. Aquí que hay una rotación en ambos casos de 180 grados. Hay una rotación de 180 grados. Cuando se invierte con centrómero se llama inversión de tipo pericéntrica. Cuando es solamente inversión de segmento de cromátide se llama paracéntrica. Miren ustedes la diferencia del cariotipo. 46,XX INB es inversión, la abreviatura de inversión, que es el cromosoma 3. Cuando se produce con el centrómero, yo pongo puntos de quiebre en P y en Q. Cuando solo es de cromátide, el punto de quiebre es un solo brazo, un Q. ¿Está claro? O sea, viendo la fórmula cromosómica, ustedes me pueden decir si es una inversión pericéntrica o paracéntrica. Las personas que tienen inversión, cualquiera de estos dos, suelen ser normales. ¿Por qué? ¿Hay ganancia de material genético? No. ¿Hay pérdida? Tampoco. No, entonces son normales fenotípicamente. El problema es con su descendencia. ¿Ya? Ese va a ser el problema. Pueden tener hijos con lesiones, hijos con inversiones o hijos con alguna translocación. Ese es el problema. ¿Ya? Siguiente. Acá tenemos la lesión, perdón, la inversión. Acá este es un punto de quiebre. ¿Qué tipo de inversión sería esta? Un segmento de cromátide paracéntrica. Por acá, miren, desde aquí hasta acá se van a invertir. Pericéntrica, ¿no? Estas inversiones pericéntricas pueden también tener embarazos con niños con cromosomas en anillo, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Su descendencia. Siguiente. Aquí, miren.
Hay dos tipos de translocaciones. Una es la translocación robertsoniana y otra es la translocación recíproca. En este caso, ustedes están viendo recíproca. ¿Qué están haciendo acá estos segmentos de cromátides? Están intercambiando. Se están intercambiando nada más, ¿no? Como quien dice, yo te doy un segmento y tú me das el otro. ¿Pero hay pérdida de material genético? No, ¿no es cierto? Ganancia. ¿Cómo es el paciente? Fenotípicamente normal, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo, miren ustedes, ¿no? Cómo han cambiado, ¿no? Y al final se forman dos cromosomas nuevos, ¿no? Eso se le llaman derivativos también, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo, miren ustedes este cromosomita, miren acá, ¿no? Entonces un segmento se pasó al otro lado y el otro igualmente se traslocaron. Ahí está todo el ADN, no se ha perdido, ¿no? Paciente aparentemente normal. El problema va a ser con su descendencia, ¿no? Cuando está, se quieran tener hijos. Acá tenemos la leucemia, ¿no? La leucemia amiloide crónica también es una translocación recíproca que se produce entre el cromosoma 9, la región terminal del 9 con la región terminal del cromosoma 22. A ese cromosoma 22 pequeño, traslocado, se le llama Filadelfia. Por ahí se escuchan en algún día, en alguna revista, leen, ustedes cromosoma Filadelfia, ya ustedes se imaginan, ¿no? Miren acá. Miren el dibujito. Esta es una translocación de tipo robertsoniana. ¿Por qué es robertsoniana? Porque se van a fusionar dos cromosomas acrocéntricos. ¿En qué grupos encontramos cromosomas acrocéntricos? En el grupo D y en el grupo G. D, G, ¿no? Entonces, si se fusiona un 13 con un 21, ¿cómo se expresa? El cariotipo, miren, acá. Si ustedes ven en los rearreglos cromosómicos y estructurales, no hay variación del número de cromosomas. El número se mantiene, ¿no? 46, coma, 6, 26, coma, y luego colocamos más 13. Acá tenemos un cromosoma adicional en el 13, ¿no? T, ROC. T de translocación y ROC de robertsoniana, es la abreviatura. Si no le ponen TERROC, le pueden poner TER, derivativo, porque este cromosoma nuevo es un derivado ya, ¿no? De la fusión de otro cromosoma adicional. En el caso del síndrome de Down que vimos, ¿se acuerdan que vimos en la fotografía, vimos que la mamá era la portadora justamente de una translocación robertsoniana, o sea, de la fusión del cromosoma, en este caso 14 con 21, ¿no? Acá para que vean la diferencia de la translocación recíproca con una robertsoniana, ¿no? El isocromosoma. Acá tenemos un cromosoma. Normalmente los cromosomas se dividen así, longitudinalmente, de tal manera que duplica la cromátide que se han dividido. Eso es lo normal. Pero cuando el cromosoma, en lugar de dividirse así longitudinalmente, lo hace transversalmente, ¿qué puede duplicar? Como en este caso está duplicando, ¿qué está duplicando? ¿Qué brazo? El Q. Está duplicando el Q. Puede duplicar el Q o puede duplicar el P. Entonces el origen de los isocromosomas es por una mala división, ¿no? Una división transversal, pero a nivel de centrómero. Miren las inserciones. Un segmento de cromátide se pasa al otro, pero el otro no le pasa nada. O sea que acá hay una inserción y aquí habría una lesión, ¿no? Son las inserciones. Igualmente la abreviatura es con INS, inserción, ¿ya? Se coloca el cromosoma donde se están produciendo y después lo que quieren. Ya vamos a acabar. 2 minutos más, así. Duplicación, miren el dibujito, ¿no? Entonces, miren aquí, miren este segmento de esta banda oscura se ha duplicado, ¿no? Entonces, la abreviatura de duplicación es DUP, DUP, ¿no? Y se escribe entre paréntesis el cromosoma afectado, en este caso es el 7. Acá tenemos un niño con una duplicación de la región terminal del brazo largo del cromosoma 11, el 24, ¿no? Es
un niño que también con dismorfia, con orquídea, con penis brevis, con penis brevis, antes de que tengan la corta. ¿No? Entonces, Ahorita difícil, igualmente, ¿no? Se va a acercar el mismo para ¿qué es un cromosoma marcador? Ya con esto acabamos, esperen, que no se vaya. Un cromosoma marcador es un cromosoma pequeño, más pequeño que el 21, que el 22. Este cromosoma marcador está relacionado con tardo mental, por si acaso, Marcador, bola de simio. es un derivativo de la parte terminal de Q, perdón, de la parte terminal de los grafos cortos, ya sea el cromosoma 15 o el cromosoma 18. En este caso, por ejemplo, hay una trisomía 1 y además tiene un cromosoma marcador, o sea, en total tiene 48 cromosomas. La abreviatura de marcador es MAC, coloca más MAC. ¿Por qué no es una alteración numérica? Estamos poniendo más MAC. Porque deriva, porque ese cromosomita adicional puede haber derivado del trazo corto del 15 o del 18. Entonces es considerado como una anomalía estructural. Acá tenemos un cromosoma dicéntrico, o sea, con dos centrómeros. Entonces tenemos los cromosomas acéntricos que no tienen centrómero y se pierden en la división celular. Y las causas de las alteraciones estructurales pueden ser por agentes radioactivos, químicos, rayos láser, ultravioleta, etcétera, ¿no? Drogas también, ¿no? Quimioterapias, ¿no? Y generalmente, ¿qué produce? Ruptura en el ADN. ¿A qué nivel? Lo produce cuando está en el G5, el G1 o el G2, ¿no? Y esas hacen que se produzcan lesiones en el cerebro, translocaciones. Las anomalías estructurales pueden ser equilibradas. Equilibradas cuando no hay pérdida ni ganancia de material genético. Y desequilibradas cuando hay ganancia o cuando hay pérdida, ¿no? Y acá tenemos el resumen de las desequilibradas. Tenemos, por ejemplo, la delección, el cromosoma marcador, la duplicación, el diseño y el cromosoma. Y los equilibrados tenemos las inversiones, las extensiones, las transformaciones y los procesos. Más rápido. Ahora sí.